preámbulos. Antonio, te doy la palabra. Ahora sí tienes toda nuestra atención. 6 minutos son el 5 a 7 minutos. Aquí yo les voy a ir diciendo para que respetemos el tiempo y podamos escuchar las preguntas de quienes nos acompañan. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Gobierno de México por intermedio de su Secretaría de Economía y Secretaría de Relaciones Exteriores, además el Gobierno de la Ciudad de México por la invitación para este evento. Creo que es un evento que nos trae a la reflexión un tema absolutamente central, que es el rol de nuestras ciudades de todos los años en América Latina para la consecución de 2030 y en particular de aquellos objetivos que son centrales a las ciudades, que son aquellos que hoy nos concentran acá en Nueva York, que son el Ministerio de Ciudades de Brasil fue retirado por el gobierno Lula, como ustedes saben, había sido interrumpido hace unos años atrás, y estamos en un proceso de reestructuración. En ese proceso de reestructuración, evidentemente, este tipo de diálogo, de aprendizaje, de intercambio de experiencias, nos es absolutamente fundamental y necesario. Por esa razón también quisiera agradecerles por esta invitación que me permite, más que compartir nuestros puntos de vista, oír los puntos de vista de los demás, hacernos vivos, decir que aquí estamos y que queremos aprender con ustedes y sobre todo con nuestros hermanos socios de América Latina. Quisiera en primer lugar evidentemente destacar el firme compromiso del gobierno de Brasil en todos sus niveles con la Agenda 2030 por el desarrollo sostenible. Y claro, además de la recreación del Ministerio de Ciudades, creo que ese es un compromiso muy firme en relación con prioridades relevantes como es la inclusión espacial, transporte digno, vivienda digna, temas que son de la competencia del Ministerio. Son temas que tratan objetivamente e integran las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que son el económico, ¿verdad? Y son, por lo tanto, prioridad absoluta para Brasil. Creemos que esta oportunidad de reflexión nos ayuda a prepararnos para la cumbre de los ODS en septiembre próximo, y que es una oportunidad única para que podamos ver cómo renovamos nuestros esfuerzos, cómo revigoramos esta agenda tan fundamental de los ODS. Creemos muy firmemente que nuestro eje principal, nuestro foco, nuestra atención debe ser en cerrar los espacios, los compromisos, los imperativos que tenemos de cumplimiento de la Agenda 2030. Se ha dicho más de una vez, no creo que es fundamental repetir que no solo estamos retrasados, pero de alguna manera en algunos temas estamos retrocediendo, y esto es grave. Necesitamos de alguna manera ordenar el proceso para hacer avanzar nuestra agenda. Quisiera empezar muy claramente ya en el tópico que me invitaron a hablar, en los pocos minutos que aún me quedan. La implantación de políticas públicas urbanas es una responsabilidad fundamental, porque en países con elevados niveles de organización, como son el caso de Brasil, que vamos llegando a 85% de nuestra población viviendo en ciudades, la ciudad es el centro, es el foco del desafío de cumplimiento de los ODS en todas sus dimensiones. El planeamiento sobre el surgimiento de nuevos asentamientos urbanos, planeamiento de pequeñas y medianas ciudades emergentes, acoger las ciudades a las parcelas más vulnerables de nuestra población, como la población de bosques, son orientaciones importantes que tenemos que están apuntadas en el informe sobre este tema de la ONU. El planeamiento urbano y territorial eficaz es fundamental para mitigar los impactos sociales, económicos y ambientales negativos asociados al crecimiento urbano futuro y presente, en el caso de nosotros, en el gobierno brasileño, buscamos avanzar en políticas de desarrollo urbano y de crecimiento del territorio que incluyan habitación digna, como dije, saneamiento, movilidad urbana. Es en ese proceso integrado de trabajo de políticas públicas, en sintonía con las ciudades y escuchando lo que las ciudades, los líderes de nuestros centros urbanos
las organizaciones sociales a ese nivel, a nivel municipal, que trabajan en el ámbito de las ciudades, en el ámbito de esos territorios urbanos, es nuestra tarea principal, y es poner esos oídos, poner esa atención para implementar políticas públicas que estén efectivamente construidas a partir de las prioridades, de las necesidades, de aquellas demandas de los actores centrales de los espacios urbanos, y en particular de aquellos espacios urbanos que necesitan atención especial como los territorios periféricos, los espacios periféricos. Esas son las muy pocas reflexiones que quisiera hacer a ustedes, y más bien quisiera poder escuchar lo que tienen que decir para que podamos tener esta aprendizaje a punto que puede ser la organización de la organización. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahí están los puntos para que iniciemos el debate y la reflexión. Como Antonio lo señalaba, las ciudades necesitan ser escuchadas también para construir desde el centro, y lo comentaba uno de los panelistas hace unos momentos, que si era posible construir políticas públicas que escucharan a la gente, ¿no? Que atendieran las necesidades primarias de la gente que está viviendo determinadas problemáticas, y ahí seguimos poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y pensar cómo construir políticas públicas que se focalicen en las problemáticas que están en las ciudades. Como decías, las ciudades son enormes, pero las periferias nos están consumiendo, ¿no? Pero no podemos pensar que dejar ir toda esa gente al margen, ¿no? Marginalizada de lo que puede pasar en pequeños centros, ¿no? Las ciudades no pueden ser espacios acotados, ¿no? Las ciudades contemplan esta periferia y también se tienen que transformar. Y pues ahora me gustaría escuchar a la embajadora María del Carmen. Te escuchamos por qué pasa en Argentina, por favor. Cómo no. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, a que te escuchen en el Facebook. Okay. No, decía que muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecer a la Misión Permanente y al Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de México por haberme invitado a ser oradora de este evento, que aborda un tema de suma importancia, como es el rol de las ciudades en la implementación de la Agenda 2030, elemento fundamental para traducir el concepto a nivel global en políticas públicas que estén ajustadas a las realidades locales. Antes de avanzar, me gustaría traer unas palabras de Italo Calvino, que define muy bien el rol de las ciudades. De una ciudad, dice Calvino, no disfrutás las 7 o 77 maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya. Trataremos de ver si desde Argentina nos hemos acercado a ello, teniendo en cuenta que más del 90% de la población argentina vive en ciudades. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 representa para la República Argentina un compromiso de Estado y ha adquirido un papel central en la ejecución de políticas públicas. Este compromiso ha tomado aún más relevancia en este contexto global y local sumamente complejo que nos encontramos atravesando. El Gobierno Nacional se encuentra llevando a cabo un profundo trabajo de reconstrucción, tarea que es imposible de realizar solo desde el nivel federal o nacional. Garantizar la ampliación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y no dejar a nadie atrás requiere la continuidad de políticas públicas con una fuerte impronta territorial. Para ello es absolutamente necesario trabajar mano a mano con los gobiernos subnacionales, las ciudades, las autoridades locales y las comunidades para que las acciones que emprendamos tengan el mayor impacto posible en la calidad de vida de las personas, ya que en ellos se presentan los principales desafíos vinculados con el crecimiento, el desarrollo humano, el cuidado del ambiente y las mayores oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población. En un país federal como la Argentina, la territorialización de la Agenda 2030 se construye desde el reconocimiento de la heterogeneidad geográfica, cultural y social que caracteriza las regiones y localidades emplazadas en todo el territorio nacional. Resulta esencial llevar a cabo un trabajo de adaptación de los ODS a las diversas realidades locales, permitiendo que cada provincia y municipio logre avanzar a su ritmo y en base a sus necesidades de desarrollo, generando políticas y acciones locales en sinergia con las políticas y acciones del nivel nacional.
La territorialización de la Agenda 2030 ha mostrado avances importantes en la agenda. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es quien cumple la responsabilidad de llevar adelante compromisos del Estado argentino con la Agenda 2030, no solo en su dimensión internacional, sino también coordinando acciones al interior del Estado nacional y su territorialización, trabajando con las provincias y los gobiernos locales. El Consejo asiste a los gobiernos locales en la identificación de sinergias y socios, agencias del Estado Nacional, cooperantes internacionales, actores sociales y empresariales, para la implementación de los ODS en su jurisdicción. Con esa perspectiva se pusieron en marcha diferentes estrategias de trabajo para favorecer la territorialización. En primer lugar, a partir del aprendizaje adquirido en el trabajo con gobiernos locales de todo el país, el Consejo Nacional elaboró una tercera versión del Manual para la Adaptación Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde una perspectiva federal, que aporta contenidos actualizados y nuevos desarrollos relacionados con las sugerencias y aportes metodológicos. Este punto es muy importante porque estos manuales sirven para la implementación concretamente. Por otro lado, se han formalizado 37 convenios, marco de cooperación, capacitación y asistencia técnica con los gobiernos locales que se suman a los convenios ya establecidos con 22 de las 24 provincias de nuestro país. En ese marco, se han llevado a cabo tareas de priorización, adaptación y definición de metas e indicadores de los ODS para vincularlos con los planes estratégicos locales, así como también de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Finalmente, para la territorialización de la Agenda 2030 y los ODS, es centrar la apropiación por parte de la ciudadanía en su conjunto. En ese sentido, el Consejo Nacional ha desarrollado foros locales de participación social como una instancia de diálogo entre los actores de gobiernos locales y los diferentes actores de la sociedad. La apuesta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales por institucionalizar las alianzas dirigidas a impulsar la localización de los ODS sitúa a los gobiernos locales y regionales en un escenario de liderazgo reforzado para impulsar los procesos de transformación esenciales en el contexto de recuperación actual. Para terminar, me gustaría recordar a Walter Benjamin, quien dijo: importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad, como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje. En ese sentido, los gobiernos locales son plenamente conscientes de su papel fundamental en el desarrollo de instituciones y de políticas públicas más inclusivas y sostenibles. Se trata de una experiencia notoria que sitúa la colaboración en el centro de los esfuerzos para reforzar las capacidades de los diferentes actores que tienen la responsabilidad de impulsar las transformaciones que las sociedades necesitan para realmente alcanzar el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Pues sí, pusiste, fíjate que sí, seguramente ahorita lo escucharon, al representante de la comunidad CRI habló del reconocimiento, o sea, más que dijo, y literal lo anoté porque creo que por ahí van los puntos importantes, más que la localización es el reconocimiento. Este reconocimiento de que nuestras ciudades son heterogéneas y por eso nos aferramos a tener este espacio de diálogo con ciudades latinoamericanas que ven que tenemos también esta diversidad al interior de nuestras ciudades, pues como ustedes seguramente les pasa, y aquí la colega de la Ciudad de México seguramente tiene los datos oportunos. En México, por ejemplo, en la Ciudad de México hay una alta concentración de migración de población indígena, por ejemplo, pero la otra ciudad más importante de México es en el norte, una ciudad totalmente industrializada. Entonces, ante esta diversidad de ciudades, ¿cuáles son las alternativas y cuál es el papel? ¿Cómo es este trabajo de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales? Porque como lo decías, ¿no? Desde la federación no se puede resolver todo, pero también la retroalimentación que te dan las ciudades tiene sus particularidades, ¿no? Definitivamente no son iguales las del norte que las del sur, o donde ampliamente hay
una diversidad, en nuestro caso indígena o de grupos subrepresentados, que es ahí el reconocimiento. Yo también creo que puede ser una de las claves para tener políticas públicas mucho más asertivas. Y seguimos escuchándonos y le voy a dar, nuestra colega Fabiana Alfaya es también de Argentina y ella nos mandó un video, así que si nos lo pueden transmitir, por favor. Buenos días. Yo soy la licenciada Fabiana Alfaya, represento al municipio de Lomas de Zamora. Estoy a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y pertenece a la Secretaría de Ambiente. Esta área, impulsada por Conducción Política Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue creada en diciembre del 2021, con la idea y con el objetivo de poder reflexionar junto a la comunidad el concepto del desarrollo sostenible. Para ello, nosotros elaboramos diferentes estrategias territoriales para acercar el concepto a nuestro territorio, y considerando que el primer diagnóstico que evaluamos es que no se conocía qué significa el concepto de desarrollo sostenible. He aquí que hemos podido conformar un equipo de casi 15 personas que, junto a los delegados municipales, de los cuales hay 20 de todos los más de Zamora, pudimos trazar estrategias en el territorio y en forma interdisciplinaria con las áreas municipales. Es así que pudimos ir agregando, a medida de que pasaba el tiempo, programas nuevos. Nosotros hoy tenemos activos el programa municipal de comercio sustentable. Hemos llegado a más de 700 comercios con la propuesta de sumarse a la sustentabilidad cumpliendo diferentes tips para ser parte. Además, hemos incorporado un espacio más político que se llama eficiencia energética y consumo responsable, lo que nos ha permitido trazar más estrategias en relación a, mediante una encuesta, a saber cómo está tratando la gente, los diferentes comerciantes, el tema de la energía. Tratando de dar escenarios para que se puedan empezar a cambiar y a tener nuevas buenas prácticas ambientales. De esta manera, seguimos con farmacias sustentables, que se hizo un convenio con el colegio farmacéutico para poder aportar nuevas prácticas ambientales. Lo mismo en verdulerías sustentables, cuyas imágenes ustedes están viendo. Y también hemos incorporado las fuerzas productivas locales, que son diferentes empresas con diferentes rubros, para ir trazando estrategias juntos a lo largo del territorio. Nosotros somos un municipio de 90 kilómetros cuadrados, de casi 1 millón de habitantes, y tenemos una descentralización de 20 centros de atención vecinal. Es decir, que el territorio está dividido en 20 para poder estar más cerca del ciudadano. Nosotros tenemos políticas territoriales de forma continua en cada una de las temáticas que lleva la gestión. Somos una ciudad fundacional por migrantes, italianos y rusos. Una ciudad pluricultural por su diversidad migrante. Y pensamos que la sustentabilidad debemos construirla día a día, debemos construirla entre todos los actores de esta sociedad, en que hemos podido desarrollar indicadores que nos permiten a nosotros saber cómo estamos en territorio. Incorporando datos en el sistema de movilización interna que tiene el municipio, hasta tener indicadores compartidos con otras áreas de la Secretaría, en la que nos permite saber qué cantidad de, por ejemplo, de basura se tira los 42 puntos verdes que tienen el distrito. De esta manera, nosotros tenemos el indicador de saber cómo está la comunidad llevando los insumos reciclables, lo que nos permite corregir políticas y fortalecerlas en el caso de que haya algún tipo de obstáculo. Por otro lado, otra manera de tener un indicador es saber cuántas personas como vecinas sustentables adoptaron esta nueva vida. Es necesario pasar desde un reseteo de nuestra cabeza a una revolución mental que nos lleve a cuidar el planeta mucho mejor. Es decir, una nueva mentalidad. Pues bueno, ahí, Antonio, tú que le decías ahí que empiecen a surgir las ideas, ahí están, porque sí necesitamos ideas. Algo que ya mencionaban es que, a ver, el ciudadano de a pie, de repente, si le preguntas así, ¿qué es la agenda o qué son los objetivos? Pues no la conoce.
Y luego con los gobiernos, nosotros en México lo hemos visto, hay mucha buena voluntad, pero no hay un conocimiento. Entonces, a ver, creo que este tipo de experiencias prácticas nos ayudan para llevar primero, el conocimiento de la agenda, de los objetivos, en un lenguaje mucho más ciudadano, ¿no? Eso es bien importante, comunicar en un lenguaje ciudadano, que no meta en una estructura complicada ni a los ciudadanos ni a los funcionarios a nivel local. Y lo otro es ver cuáles de los proyectos, de lo que hace la gente en el cotidiano, podría ser ya una práctica de la Agenda 2030. Y me gustó mucho porque algo que decía es, bueno, también hay que reinventarse y hay que resetearse, ¿no? Porque si seguimos haciendo las cosas exactamente igual, difícilmente vamos a poder cambiar lo que no está bien. Y, por ejemplo, en los temas de medio ambiente hay buenas prácticas, ¿no? Desde las escuelas, nosotros en México en algunas escuelas primarias vemos cómo trabajan con los niños, ¿no? De que tengan una planta, ¿no? De que cómo separen la basura, pero son pequeñas prácticas. A lo mejor ellos no saben que están haciendo la Agenda 2030, pero cuando vas y les dices, oye, a nosotros nos pasó con un gobierno local. Llegó una presidenta municipal de un lugar donde hay una playa muy bonita en México y me dijo, oye, Iraíz, pues yo quiero, pues a mí eso de la Agenda 2030 me gusta, pero no sé ni por dónde. Le dije, oye, no te preocupes, le digo, ¿te acuerdas todavía mantienes el programa? Tenían un problema de la basura muy fuerte, de recolección de basura en una zona turística, realmente era un problema, pero hizo un programa no solo para recoger la basura en un mecanismo eficiente, pero después todo un proceso de recolección y tratamiento de residuos. Le digo, ¿mantienes tu programa? Llevaba un año en el gobierno, me dijo, sí. No solo lo mantuvimos, ya creció y ya tenemos plantas recicladoras. Le digo, eso es Agenda 2030. Me dijo, ¿en serio? Dije, sí. Entonces, es decir, vamos a llevarnos hasta de las acciones a los objetivos y creo que ese cambio también de mentalidad puede ir ayudándolos. Entonces, gracias porque estas experiencias nos ayudan. Y bueno, ahora sí, Jessica, te escuchamos con la experiencia de la Ciudad de México. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Jessica Ibarra del Gobierno de la Ciudad de México. Me gustaría comentarles muy rápidamente el panorama de lo que hemos trabajado en materia de Agenda 2030 en nuestra ciudad y de ahí enfatizar un punto muy importante para nosotros, el elemento que consideramos que ha hecho toda la diferencia, y ha sido principalmente el de la creación de alianzas en todos los niveles y con una gran variedad de actores. Para ponerles este contexto general, me gustaría partir del punto que a partir de la administración actual, que comenzó a finales del año 2018, nos propusimos poder reflejar en nuestro programa de gobierno algunos de los objetivos que se pudieran alinear con los 6 ejes estratégicos del programa de gobierno. Que las agendas globales de desarrollo fueran la esencia del plan de gobierno y de las acciones de gobierno que se implementarían durante la administración de los 6 años. Estos 6 ejes estratégicos son igualdad de derechos, más y mejor movilidad, ciudad sustentable, capital cultural de América, cero agresión y más seguridad, ciencia, innovación y transparencia. Estos han sido los principales temas que se han abordado desde la administración y que hemos visto tienen una gran coincidencia no solamente con la Agenda 2030, sino con otras agendas como la nueva Agenda Urbana, el Beijing más 25, también la Agenda para la Cultura de CGLU. Y nosotros hemos intentado ser sumamente activos en un marco de redes de ciudades que engloban tanto a ciudades de América Latina como de otras regiones. También parte de ese trabajo de lo que ha sido la localización de los ODS y también de los objetivos de otras agendas, lo hemos plasmado en nuestros informes locales voluntarios. El primero de esta administración se publicó en el año 2019.
Y hacia 2021, digamos, la mitad de la administración, se hizo un corte sobre las principales acciones que notábamos que estaban generando mejores resultados y que tenían más potencial de generar cambios profundos en la ciudad. Si bien partimos de la idea de que todas las acciones del gobierno tienen que contribuir de alguna forma a la Agenda 2030, sí es necesario identificar cuáles son estas acciones que realmente están generando un cambio, que realmente están generando el impacto social que se requiere en momentos como este, que además estamos tratando de recuperarnos de una pandemia. Este contexto de COVID-19, claro que significó distintos retrocesos para la implementación de la Agenda 2030 en las ciudades, pero tampoco ha sido un motivo para nosotros válido para decir que ya no es posible cumplir con los objetivos inicialmente planteados. Puede ser un camino un poco más difícil para lograrlo, pero no podemos darnos por vencidos en el cumplimiento de estos objetivos. Y para eso es muy necesario acelerar las acciones y hacerlo de manera conjunta. Para nosotros ha sido muy importante el poder colaborar en principio con el Gobierno Nacional, con el Secretariado Ejecutivo de Agenda 2030, en donde hay grandes coincidencias sobre cuáles son las prioridades en temáticas sociales, principalmente también climáticas, que son las insignias de la Ciudad de México actualmente, y hemos recibido mucho apoyo para poder pues, tener este diálogo abierto, ¿no? sobre cómo podemos trabajar de manera conjunta en materia de Agenda 2030. Creemos también que es importante y que tal vez tenemos que fortalecer esa parte de tener un diálogo más constante, o sea, lo hay, pero podría ser más constante y fluido con las distintas entidades federativas. Nosotros como Ciudad de México sabemos que tenemos un liderazgo en la materia, pero también es importante que podamos compartir las experiencias mexicanas en el marco nacional, y ponerles tanta atención como ponemos a otros casos en América Latina, ¿no? A las principales ciudades, a las capitales de países como Brasil y Argentina, con las que estamos en constante intercambio de experiencias, y también nos interesa mucho saber cómo han hecho informes locales voluntarios, también cómo tienen buenas prácticas innovadoras en sus ciudades, así como nos gusta mucho compartir información con ellas sobre lo que estamos haciendo en la Ciudad de México. Eso es fundamental porque es el contexto más similar que podemos encontrar, los desafíos más parecidos a los que existen en la Ciudad de México, y también ha sido importante poder llevar esta discusión de las ciudades desde una visión latinoamericana en el marco de ciudades. Por mencionar solamente algunos ejemplos, ya les decía anteriormente con CGLU, también con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Para nosotros es muy importante este contexto latinoamericano, iberoamericano, donde pueda haber este intercambio de experiencias. Sin embargo, claro que cuando tenemos oportunidad de conversar con ciudades de otras regiones, pues bueno, hay siempre algún punto en común o de común interés que se puede conversar, ¿no? Me gustaría, digo, no sé cuánto... Ya casi. Sí, bueno, también, o sea, sobre todo aquí la cuestión es la idea poder recibir algunas preguntas, tal vez algunos comentarios muy en particular, pero quería como abrir la conversación en esa parte. Y también, bueno, mencionar que desde la Ciudad de México ha sido muy importante la colaboración con las Naciones Unidas, con distintas agencias, como por ejemplo el PNUD, también UNDESA, la CEPAL, que también nos han abierto estos espacios para dialogar desde las experiencias latinoamericanas que queremos enfatizar son muy valiosas para el diálogo a nivel global también, ¿no? Es importante que se vea cómo una región que tiene ciudades tan pobladas, tan diversas, puede aportar a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Es una ciudad es una región
que ha sido particularmente afectada por la pandemia y que también ahí se tienen que poner esfuerzos globales para poder lograr una recuperación más rápida, y para eso es necesaria la colaboración en todos los niveles y con una gran cantidad de actores que pueda llegar desde, pues digamos, este marco global, pero también al territorio con la ciudadanía. Muchísimas gracias a Jessica y de la Ciudad de México. A ver, otra práctica que sí, si bien la Agenda 2030 nos coloca en un camino a seguir, yo creo que sí es un esquema que no está politizado, es ¿quién no va a coincidir con la Agenda 2030? Pero no solo era seguir la Agenda 2030, sino cómo hacemos estos ejercicios de reflexión, y yo creo que aquí los informes voluntarios son la clave, ¿no? En México tenemos ya 3, estamos haciendo el 4, pero en todo el país tenemos 9 de 6 estados. Acuérdense, en México tenemos, somos una federación, tenemos 32 entidades federativas y más de 2.500 municipios. Entonces ya tenemos... también en los estados tenemos 9 informes voluntarios de la Ciudad de México, estados como Durango, el Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, pero también los gobiernos locales de estos 2.500 están haciendo sus informes locales voluntarios, y ahí sí creo que es una buena práctica porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? De decir, a ver, que dónde estamos y por dónde, hacia dónde nos podemos mover. Y esto que dice Jessica, ahí sí tenemos, dirían los que tienen mejor protocolo, que áreas de oportunidad, pero pues son cosas que nos hacen falta, realmente ahí están los retos, es cómo hace el otro su informe voluntario, porque sí hay una metodología y todo, pero definitivamente hacer un informe voluntario en el nivel de gobierno que ustedes me digan, tiene sus particularidades y también un grado de complejidad y necesita ser llevado también a veces bajo un enfoque propio. Yo creo que todavía ahí estamos pendientes en seguir, es una conversación que todavía nos hace falta escuchar, y nosotros en México nos estamos tratando de acercar a los gobiernos locales que duran 3 años, y eso es un reto, porque necesitas estar en una capacitación constante, pero por ahí les compartiremos, nos vamos a reunir hay una asociación de municipios, va a juntar a 500. Eso va a ser un monstruo, les platicaremos cómo nos va, porque sí estamos convencidos de que hay que escuchar cómo lo hacen los otros y ver otras experiencias, no solo de las grandes ciudades, sino las otras ciudades, cómo lo están construyendo. Pero bueno, también aquí los organismos internacionales le han entrado con todo, y por eso también queríamos tenerlos en esta mesa, y es el momento de Carol. Adelante, Carol de UNDESA, que está aquí con nosotros, tienes toda nuestra atención. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Quisiera agradecer al Gobierno de México y de la Ciudad de México por invitar a DESA a participar en este evento paralelo sobre un tema que es tan importante, el rol de las ciudades en la implementación de la Agenda 2030 en América Latina. Como aquí todos sabemos, hemos llegado a la mitad del camino de la implementación de los ODS, pero estamos lejos de alcanzarlos. El informe 2023 del Secretario General destaca sobre el progreso de los ODS, indica que solo el 12% de las metas de los ODS van por buen camino. Pero en su informe, el Secretario General también detalla tendencias positivas, y entre ellas se incluye los esfuerzos a la localización de los ODS y las contribuciones de los gobiernos locales y regionales. Y destaca también que como parte del proceso de la localización, en los últimos 5 años, el movimiento mundial de los informes locales voluntarios, o ILV, ha dado un impulso sin precedentes en la localización y que ha contribuido a avances incluyendo en la innovación de los datos, la planificación y la coherencia política y en el desarrollo de proyectos. Y la región de América Latina se ha mostrado extremadamente activa en este sentido, con la elaboración de un gran y creciendo número de ILV de México, de Brasil, de Argentina y de otros países en América Central y del Sur.
Y la preparación de los ELV también ha sido una herramienta importante para aumentar la gobernanza multinivel y vemos que cada vez más gobiernos nacionales están incluyendo procesos de ELV en sus informes nacionales. México fue pionero en este sentido, habiendo incluido los ELV en su informe nacional de 2021. Desde UNDESA es justo porque creemos en el poder de los ELV para avanzar la localización que en los últimos años DESA ha apoyado el desarrollo de los ELV, ofreciendo recomendaciones políticas, creando espacios para el intercambio de experiencias entre gobiernos locales y nacionales de países y de regiones diferentes. Por ejemplo, como hace 2 meses durante el foro regional en Chile, y ofreciendo oportunidades para el desarrollo de capacidades de actores locales con interés en preparar un informe. Y también hemos estado cooperando con varios países a nivel nacional y subnacional. Por ejemplo, con Paraguay y Argentina y Bolivia tenemos una iniciativa trinacional centrada en cómo los ELV puede ser utilizado como herramienta para abordar algunos temas de desarrollo sostenible en común tras fronteras en el Chaco americano. Para examinar los desafíos principales y oportunidades en relación con la localización DESA junto con ONU Habitat y PNUD y en colaboración con el Grupo de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, UCLG y las comisiones regionales de la ONU están desarrollando un informe de políticas que incluye ejemplos de buenas prácticas de todas regiones sobre cómo los gobiernos locales están utilizando los ELV para avanzar y mostrar acciones innovadoras para acelerar implementación de los ODS. También destaca los desafíos principales que se enfrentan los gobiernos locales en este respecto, que incluyen falta de competencias necesarias para localizar los ODS, falta de gobernanza multinivel y estructura de coordinación, dificultades para incluir sistemáticamente a las comunidades locales en los procesos, lagunas en los datos y recursos inadecuados. El informe que publicaremos para la cumbre sobre los ODS va a incluir recomendaciones políticas también para abordar algunos de estos desafíos. Antes de terminar, quisiera referirme brevemente a una de las preguntas guía para este evento, que fue ¿cómo puede una alianza latinoamericana entre ciudades ser un elemento potencializador de la implementación de la Agenda 2030? Y aquí, mientras no tengo la respuesta, puedo decir que varios gobiernos locales de la región nos han compartido ejemplos de cómo ya están colaborando entre sí para apoyar la localización. En algunos casos, los gobiernos locales están llevando a cabo visitas de aprendizaje a otros dentro de sus países para aprender de sus buenas prácticas. En el caso de Honduras, tenemos entendido que recientemente se realizó una visita de aprendizaje a Argentina con apoyo de la cooperación alemana con visitas al gobierno nacional, así con los gobiernos de Buenos Aires y de la provincia de Tucumán. Y DESA también está colaborando con CEPAL en sesiones de su comunidad de práctica sobre los INV, que ha brindado oportunidades para compartir experiencias también acerca de localización. Y estas sesiones se han beneficiado de una fuerte participación de representantes de gobiernos locales. Estos ejemplos demuestran que existe un gran interés entre los gobiernos locales y nacionales por aprender unos de otros. Y sabemos que hay experiencias muy ricas de México y de otros países de la región para compartir. Así que desde DESA nos agradeceremos de seguir colaborando con ustedes para crear espacios de intercambio de este tipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Carol, por favor. Gracias, Carol, porque sí, es algo sorprendente, pero
pero positivo, que hay muchísima voluntad, ¿no? O sea, hay muchísima voluntad en los gobiernos locales por entrarle al tema de la agenda, no están cerrados, pero como bien también lo señalaba Carol, hay que identificar estas cosas que falta de capacidades, la infraestructura, los recursos, los datos, ya lo decían en la conferencia, hacen falta datos y no solo el dato a nivel federal, sino los datos a nivel locales, pero cuando le pides, no hay que llegar y pedírselos, hay que tratar de construirlos, generar los mecanismos para que un gobierno local pueda desarrollar su propia mecanismo para recopilación de datos, que tenga una infraestructura donde ponerlos y después, como decía también, ¿qué hacemos con el dato? ¿Cómo lo convertimos en información útil para la toma de decisiones y para generar políticas públicas asertibles? Entonces, ahí creo que también desde la federación tenemos que ir juntos, no podemos, es una responsabilidad conjunta, no se puede solo delegar o pues tampoco podemos decir es que no lo han hecho, no, es una responsabilidad conjunta y ahí seguimos también sumando las áreas de oportunidad que tenemos y pues bueno, te toca cerrar nuestra primera ronda de participaciones porque vienen las preguntas y ya me llegaron hasta del chat. Entonces, Almudena Fernández, ya le habíamos presentado, ella es de PNUD, tienes nuestra atención. Muchísimas gracias. Primero que nada, empezar agradeciendo al Gobierno de México, de la Ciudad de México y a la Misión Permanente por la invitación a PNUD a participar en este importante panel. Y bueno, muchas gracias a todos los panelistas por sus muy importantes intervenciones. Desde PNUD quisiéramos compartirles un poco cuáles son algunos principios sobre los cuales nosotros trabajamos el tema de localización de ODS, con en particular enfoque en tema de ciudad. Pero quisiera partir un poco poniendo este contexto. En América Latina y el Caribe existen más de 16.500 gobiernos locales, 215 ciudades y 6 metrópolis con más de 10 millones de habitantes. Un dato que a mí me impresiona mucho es que el 80% de la población de la región vive hoy en día en ciudades. Y la proyección al 2030 y al 2050 es que ese porcentaje va a subir considerablemente. Creo que es importante entender por qué el rol de las ciudades es tan crítico cuando pensamos en aterrizar la Agenda 2030 en la región, ¿no? Estamos hablando del 80% de la región. Además, también es importante entender que América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanas del mundo, más que otras regiones como lo son Europa y Asia. Y esta urbanización se ha dado de manera rápida en las últimas décadas. Entonces también hay un desafío muy grande en una urbanización que ha sido muy rápida y en algunos lugares se ha dado de manera desordenada, que muchas veces la política pública está tratando de alcanzar las necesidades de una población que sigue creciendo. ¿Por qué para nosotros es tan importante el enfoque subnacional? Sabemos todos que América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo cuando miramos desigualdad de ingresos. Pero también es importante entender que dentro de los países de América Latina hay mucha desigualdad a nivel geográfico. Mirando el índice de desarrollo humano, que es el índice que publica el PNUD de manera anual, el índice subnacional, vemos, por ejemplo, que entre las regiones con mejor desempeño en IDH, en desarrollo humano, y aquellas de menor desempeño de IDH dentro de cada país, hay en promedio una diferencia de 12 puntos en sus niveles de índice de desarrollo humano. Es decir, es una brecha muy significativa y además, desde que se empezó a medir el índice en 1990, vemos que esta brecha casi no se ha disminuido. Es decir, dentro de los países, cuando miramos diferentes regiones, hay una gran desigualdad. Muchas veces las ciudades estando en promedio con índice de desarrollo humano más alto que otros niveles subnacionales, ¿no? ¿Por qué concentrarnos en el tema de ciudades? Como un informe de hace unos años comentó, en las ciudades es importante entender el desarrollo en 3D. Las 3D se refieren a densidad, distancia y división, ¿no? Las ciudades son lugares donde hay mucha aglomeración, donde hay densidad de población. Y esto puede tener muchas oportunidades, pero también muchos obstáculos. Esta densidad hace que la probabilidad de que outcomes buenos pasen, se magnifique, pero también que aquellos malos. Entonces, ¿cómo usamos esta densidad para generar círculos virtuosos hacia un desarrollo sostenible y minimizamos el riesgo que hayan desenlaces negativos en cuanto al desarrollo humano, ¿no?
Distancia también, cómo aprovechamos esta aglomeración que reúne a las personas en mayor distancia, generando la infraestructura necesaria para que se pueda generar un desarrollo sostenible. Y finalmente, división. Dentro de esta aglomeración, cómo entendemos y cómo abordamos temas de segregación dentro de esta aglomeración de personas. Entonces, todo esto es un poco el contexto para hablar de que la ruta hacia la Agenda 2030 y hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe tiene necesariamente que pasar por el nivel subnacional, entendiendo las ciudades como un actor clave en esto. En el Perú tenemos mucha trayectoria de trabajar en gobernabilidad, es una de las áreas donde más trabajamos, y mucho énfasis en la gobernabilidad local, donde proponemos, y esto es de un informe muy reciente que publicó el PNUD en el 2022, proponemos 5 principios básicos para entender la gobernabilidad local. El primero, un enfoque holístico de la gobernabilidad local para reducir la fragmentación, crear sinergias, como comentaban los otros panelistas, y mejorar la eficiencia de la política pública. ¿Cómo entendemos el enfoque holístico para que no haya fragmentación en las diferentes dimensiones de política pública cuando llegan al nivel local? Principio número 2, ¿cómo mejoramos la infraestructura y las capacidades locales para responder adecuadamente a las demandas de las comunidades? Lo que vemos dentro de América Latina es que las capacidades e infraestructura de diferentes localidades son extremadamente heterogéneas. ¿Cómo tenemos una mejor distribución de estas capacidades? Y por supuesto las ciudades tienen un muy importante rol que jugar aquí, porque es donde quizás haya mayor aglomeración de capacidades también. ¿Cómo podemos vincular las intervenciones exitosas a nivel local? Y esto lo decía Jessica, con la política a nivel nacional, para ampliar y profundizar su alcance, ¿no? Sabemos que en lo local es donde los gobiernos locales son el primer punto de entrada hacia el ciudadano, son la primera instancia a la que el ciudadano acude. Y ahí donde se entienden mejor los problemas se generan mejores soluciones. Entonces, es decir, ¿cómo podemos entender esas políticas públicas que se están implementando en lo local para mejorar el nivel de vida de las personas y el desarrollo sostenible y a subirlo a nivel nacional? ¿Cómo promover enfoques inclusivos con una mirada de abajo hacia arriba que contribuyan a ampliar la participación? Y aquí un poco lo que decía nuestro colega de Brasil, ¿cómo escuchamos a nivel local para poder amplificar esas voces a nivel nacional? Porque el nivel local es donde realmente escuchamos las necesidades del ciudadano. Y finalmente un enfoque muy importante en innovación, ¿no? ¿Cómo creamos nuevos espacios para la innovación en el territorio desde lo local que después nos ayuden también a generar política a nivel nacional? Desde el PNUD hace varios años venimos trabajando mucho en innovación y tenemos una serie de laboratorios de aceleración en más de 15 países de la región, y su rol específicamente es salir al campo y escuchar las soluciones que se están generando dentro de las comunidades a los problemas que ellos enfrentan, para poder ver cuáles de estas soluciones son escalables y amplificables. Y vemos que hay una gran riqueza de soluciones en el territorio, sobre todo en las ciudades, por la aglomeración de las poblaciones, que luego pueden volverse en política nacional, pero es importante generar esos espacios donde esto se escuche. Yo creo que lo dejo ahí, pero muchas gracias y muy interesada en escuchar sus preguntas. No, al contrario, pues un aplauso. Muchas gracias, porque pues aquí seguimos sumando las claves, ¿no? A ver, ya pusiste estos 5 principios básicos que yo creo que sí nos pueden también ayudarnos a guiar para ver cómo le entramos y a escuchar al ciudadano, a las ciudadanas, cómo nos hacemos más empáticos, y es una tarea complicada, pero bueno, no me voy a extender más porque nos llegaron comentarios, preguntas en el chat, pero pues todos ustedes hicieron el viaje. Voy a abrir primero también, voy a abrir ambos espacios. Si hay alguien aquí en la sala que tenga algún comentario, pregunta, siéntase con la libertad, o alce la mano. Si no, me voy a empezar con los que traemos en el chat, que llegaron bastantes. A ver, ahí está, venga. Venga. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Está bien así o yo creo que no, te escuchamos bien, para que también la gente que nos sigue en la transmisión te escuche.
Por favor, nos compartes tu nombre y de dónde vienes, Claro por que favor. sí. Gracias. Bueno, yo soy Gonzalo Martínez Mayer. Vengo como representante de la Fundación Gustavo Carvajal Moreno, de la Sociedad Civil de México, de la Delegación de México. Y bueno, mi pregunta iría también tomando como referencia lo que se comentó en la inauguración, ¿no?, del día de hoy, que es que estamos en un momento de suma emergencia, ¿no?, en varios sectores, y que estamos tratando de recuperarnos tras lo que ocurrió con la pandemia, problemas mundiales geopolíticos y de tensión. Y enfocándolo a las ciudades, y mi pregunta sería, ¿cómo pasamos de lo que se diseña en los planes al reportamiento, digamos, ya cíclico? ¿Cómo podemos realmente evaluar resultados y si en su experiencia se está haciendo correctamente? Gracias. A ver, alguien de mis colegas que quiera contestar desde su experiencia, con bienvenidas también. Hagamos respuestas conjuntas. Pues yo creo que lo más importante para decir que puede pasar de un papel a una realidad, cómo realmente se pueden llevar a cabo estas acciones, es pensando también en términos de presupuesto. O sea, el presupuesto realmente tiene que estar puesto en esas prioridades que se está diciendo que se tienen. Y sí es una cuestión muy importante el seguimiento para poder medir los objetivos y también el alcance de las acciones. O sea, me parece que desde el caso de la Ciudad de México es importante, o sea, para el monitoreo, la rendición de cuentas que hay cada año. Y, por ejemplo, mencionamos el caso de los informes que ocurren cada 2 años, pero efectivamente necesitamos algo que quede de alguna manera un poco más sistematizado, no solamente a nivel de rendición de cuentas gubernamental, sino que, o sea, si es, por ejemplo, el caso de interés de alguna consulta en particular, tú tengas oportunidad de revisar y de consultar esa información con total transparencia, ¿no? Que esto puede ir desde el fortalecimiento de un portal de datos abiertos, pero también los mecanismos para que dentro de un gobierno se pueda acceder a la información que se quiera conocer, ¿no? Y sobre todo, bueno, más allá de tener acceso a esta información, es también que haya, pues digamos, una accountability en caso de que no se estén implementando las acciones que se presupuestaron y no de la manera más adecuada, ¿no? Me parece que en el caso de la Ciudad de México existe esa transparencia en términos generales. O sea, se hizo también, digamos, mucho esfuerzo para dedicar una mayor cantidad de recursos que a lo mejor inicialmente no estaban presupuestados de esa manera, pero se adaptaron para el contexto de pandemia, pues que fue el poder dedicar la mayor parte a los servicios de salud, ¿no? También ahí, pues, me parece que algo dentro de lo que cabe bueno fue que, pues, también se evidenció más la necesidad de cubrir ciertos servicios básicos a la ciudadanía, ¿no? Que tal vez no se estaban atendiendo lo suficientemente bien, que fue como, o sea, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer? Y eso se tuvo que hacer de manera muy rápida y muy emergente, pero de alguna manera eso nos hace ver a todos, tanto gobierno como ciudadanía, que hay acciones que ya no pueden esperar más, ¿no? Que es, por ejemplo, la atención oportuna y de calidad a un sistema de salud que estaba rezagado, pues precisamente muchas veces por temas de corrupción de años anteriores, pero que tenía que ser ese mejoramiento en el servicio más rápido, ¿no? Y también ese fue un tema de especial interés para la ciudadanía en los últimos años, ¿no? Cómo se están utilizando esos recursos, pero bueno, la información está ahí, o sea, y creo que también a partir de eso se pueden ir tomando mejores decisiones para la política pública en adelante en temas tan importantes y que están tan en el foco como es actualmente. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera sumar a esta respuesta? Bueno, adelante. Un rapidísimo comentario. Yo creo que ya se habló, pero usted tiene que echar una mirada a la cuestión de las capacidades de las diferentes ciudades. O sea, una ciudad como São Paulo, por ejemplo, tiene una infraestructura municipal de gobierno local, como es la Ciudad de México,
altamente sofisticada y capacitada, con funcionarios, con capacidades para no solo pensar proyectos urbanos y de políticas públicas, pero también para implementarlos, acompañarlos de manera transparente. Ciudades pequeñas a veces no tienen ni la capacidad para hacer eso. Entonces, desde el nivel nacional, una de las maneras de escuchar es también habilitar a los que escuchas a que ellos puedan implementar sus mismos proyectos, ¿verdad? Y esa idea de capacitación de los pequeños municipios, de aquellos municipios que no tienen capacidad técnica o instrumental de llevar a cabo diferentes proyectos, es importante. O sea, escucharlos y darles los instrumentos para que esa escucha pueda ser implementada. No es solo a nivel de las ciudades como entidades, sino nosotros, por ejemplo, desarrollamos ahora en el Ministerio de Ciudades una Secretaría Especial para Periferias. El nombre periferias no sé si traduce lo que yo quiero decir, pero son aquellos territorios o espacios urbanos, a veces en el centro de la ciudad, que no son escuchados y que están marginados de las políticas públicas, porque no se escuchan, porque sus liderazgos no hacen parte de la estructura política, porque sencillamente están alienados del proceso de concepción, discusión y elaboración de políticas públicas. Entonces, hay que darles voz, hay que darles liderazgo también a esos espacios específicos. O sea, una favela en San Paulo, una favela en Río, o sea, son ciudades de altamente sofisticadas y capacitadas, pero hay que dar espacios a esas periferias, a esos espacios urbanos, para que también tengan voz y tengan acción, ¿verdad? Eso involucra un proceso desde el piso hacia arriba, desde arriba hacia el piso, que no es sencillamente top-down o bottom-up, sino que es fluido, ¿verdad? O sea, que tú seas capaz de todo el tiempo tener la comunicación entre esos dos espacios y entender dónde están los problemas y cómo los vas a solucionar. Eso sería mi... Buenísimo. Vamos a hacer una de aquí y una de los que están en el chat. Y ya que tenías la palabra, porque nos llegaron muchas, a ver, nos preguntan, ¿cuál es el impacto de la urbanización en la implementación de los ODS en las ciudades brasileñas? Híjoles, y te llegaron muchas, yo creo que te las voy a poner aparte. Nosotros tenemos, yo estaba escuchando la cosa de los municipios. Brasil tiene, creo, 5.500, estaba mirando, 5.560 municipios. Creo que andamos por ahí, o algo, si no es eso, me corregiré, pero yo creo que son 5.560 municipios, ¿ok? Tenemos 26 estados y el Distrito Federal, son 27 entidades federales, y la Constitución dice que el país es una unidad federativa compuesta por estados y municipios, o sea, estados y municipios tienen las mismas, digamos, tienen responsabilidades institucionales. Por lo tanto, es extremadamente complejo tener un proceso de diálogo federativo con tanta gente, con tanta diversidad, ¿verdad? Aliado a un proceso, como bien ya se dijo acá, yo lo llamé atención, o sea, Latinoamérica es una región altamente urbanizada, con una urbanización muy acelerada y, no hace falta que yo lo diga, una urbanización muy desigual, muy distorsionada, ¿verdad? Y distorsionada por un millón de razones, porque somos una región en desarrollo, porque somos una región desigual, somos una región, lo vamos a poner con clareza, injusta, en donde las injusticias con ese proceso acelerado de urbanización se han multiplicado, ¿verdad? Y se multiplicaron en los espacios urbanos. ¿Cómo respondemos a eso? Yo creo que respondemos con políticas públicas que escuchan a la gente, por un lado, y por otro lado, enfrentar los desafíos. O sea, Brasil, ahora estamos volviendo a empezar una política de habitación, se llama Mi Casa, Mi Vida, una política habitacional que lleve en consideración la necesidad de corregir los problemas de habitación digna. Estamos buscando no solo presentar un proceso de transporte público sostenible, ¿verdad? Responsable desde el punto de vista sostenible, pero yo creo que principalmente responsable desde el punto de vista social. O sea, que la gente se pueda trasladar en los espacios urbanos, porque parte de los problemas que tenemos en nuestras ciudades es el hecho de que el transporte público es muy desigual, y por lo tanto no habilitamos a nuestra población a usufruir de la ciudad en los espacios de la ciudad. Finalmente, crear espacios públicos, ¿verdad? Nosotros tenemos ciudades a veces altamente apropiadas por el privado. No es una crítica, es sencillamente mirar que los espacios públicos están tomados no para ser de beneficio a la ciudadanía como un todo, más parques, más instalaciones de acceso. Todo eso son cosas que trasladan, ¿verdad?, el espacio público hacia la ciudadanía de una manera más igualitaria, de una manera más justa, ¿verdad?
¿Cómo haces eso en una escala de 5.560 municipios? Es un desafío gigantesco. Yo creo que la manera de hacer, vuelvo a insistirlo porque el otro día le pregunté, el ministro de Ciudades brasileño asumió en enero y al final de junio había recibido ya 1.360 intendentes, prefeitos, no sé cómo se llama ya. ¿Es impresionante? Sí, es impresionante, pero si no escuchas a la gente, ¿cómo haces? ¿Verdad? Hay que escuchar a la gente, hay que intentar ver. No va a ser el gobierno federal que lo va a solucionar, pero el gobierno federal tiene, y esa es mi última, me permite, Sí, por favor. tiempo. El gobierno federal, yo creo que los gobiernos federales, los gobiernos nacionales, tienen la capacidad de dar indicaciones. Es como los ODS, ¿verdad? Los ODS son benchmarking, ¿verdad? Tenemos unos benchmarking, son unas orientaciones y decimos, estas son las cosas que nosotros consideramos que son relevantes, que hay que llevar a cabo. Y los municipios a nivel local van a decir, bueno, ¿cómo hago yo para tener este ODS cumplido desde esta mi escala pequeñita, grande? Es muy diferente poner a discutir desarrollo urbano sostenible en São Paulo y discutir desarrollo urbano sostenible en Santarém, en el medio de la Amazonía, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. En América Latina tenemos ese desafío. Sí. Gracias. Gracias, Antonio. Embajadora, ¿quiere sumar a esta? Claro. Por favor, venga. Sumemos a esta respuesta. Gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias. Me encanta y quería participar por lo siguiente. Este es uno de los temas más fascinantes que hay a nivel de políticas públicas y sobre el que se puedan compartir mejores prácticas. Si yo no me dedicara a la diplomacia y llevo 30 años en esto, estaría en esto, porque el gran reto de América Latina, y ya lo comentaba nuestra colega de Perú, es la inequidad y la desigualdad tan grande. Y todo el tema de ciudades y las oportunidades que representa el poder tener políticas públicas adecuadas, razonables, que dignifiquen. Yo siempre hablo muchísimo de esta palabra de dignificar. El servidor público, cuando está en la generación de políticas públicas, él tiene que buscar siempre el bien mayor de toda esa gente a la que va a beneficiar. Si me pongo a pensar en las viviendas públicas, en la política de vivienda pública, durante mucho tiempo, bueno, pues hemos visto en muchos países, ¿no? Cómo se han creado centros urbanos alejados de la ciudad, pero que no tienen la infraestructura, pero que no hay el parque, no hay un sector de cultura o una biblioteca. Y eso genera al final del día, los niveles de criminalidad están también directamente relacionados con esa falta de oportunidades. Y todo lo que son la infraestructura, los espacios verdes, el tema del deporte, el tema de tener políticas públicas que estén orientadas a pensar en la gente y en su bienestar para que pueda a su vez el individuo desarrollarse en su máxima expresión. Entonces creo que oportunidades como esta, pensar en lo que tú decías de los ODS son un benchmark, pero poder tener aquí a 3 países y estar comentando sobre cómo se ha hecho en cada uno de nuestros países, porque además tenemos ciudades pues muy complicadas, ¿no? También sí, con poblaciones muy grandes y con muchos problemas sociales, económicos, etcétera. Pues siempre esto de las mejores prácticas para poder ser más creativos, pues ayuda muchísimo. Entonces, es un tema que a mí me encanta, me gustó muchísimo que pudiéramos aterrizar un tema de ciudades y de la parte local a los objetivos de los ODS. Y creo que muy pocas cosas realmente dignifican tanto al ciudadano, a la persona de a pie, como son políticas públicas que tengan que ver con una buena urbanización, con una buena planeación territorial, con espacios verdes, parques, movilidad, etcétera, etcétera. Así que la verdad es que estoy encantada de estar aquí y más gusto me da que pudiéramos aterrizar el tema de la Agenda 2030 a las ciudades locales. No, gracias. Sí, por favor. Vamos con una participación más para esta segunda pregunta que nos llegó del chat y después vamos por allá con una más aquí en la sala. Por favor, respétale a lo que preguntaba. Quería decir, comentando, siguiendo lo que decía inicial. Y Mauro, la verdad que
Argentina ha hecho un gran esfuerzo y en eso hay que reconocer también para qué sirve este ejercicio multilateral de los informes nacionales. Argentina presentó el año pasado su tercer informe nacional. El informe nacional, como es un trabajo realmente muy arduo, porque hay que hacer una coordinación de todas las políticas públicas. Estas políticas públicas aparecen en un documento que el que no ha visto ninguno, yo le sugiero que lo tome y lo vea. Están los ODS desglosados. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se hizo? O sea que hay una accountability de entrada cuando un país decide hacer eso. A nosotros nos pasó algo bastante interesante el año pasado, que se presenta el tercer informe país, pero también se presenta el informe a nivel local de una comunidad más pequeña de la provincia de Córdoba. La provincia es muy importante, pero la colectividad se llama, la ciudad pequeña se llama Villa María. Y se hace una presentación en donde uno tenía dos enfoques bien diferentes. El intendente, aquí, el intendente es el que está al frente de ese municipio, ¿no es cierto?, nos explicó claramente que eso que estaba en ese papel era su plan de trabajo. Que en realidad todo el plan de trabajo de la Municipalidad de Villa María Córdoba, y eso se puede constatar, está en base a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Realmente esto fue una experiencia muy buena para nosotros. Y entrando a comparar, también presentó Ciudad de Buenos Aires, que como bien decía el colega de Brasil, ¿no es cierto?, Antonio, imagínense, Ciudad de Buenos Aires es realmente muy grande, muy diversa, con muchas características muy particulares, y realmente la presentación de ellos fue también un evento interesante en cuanto a trabajo realizado, pero muy diferente a lo que implica para Villa María Córdoba, ¿no? En cuanto a manera, enfoque, creo que eso es muy bueno. Creo que también el hecho de tener ya sea los informes nacionales voluntarios como los informes locales voluntarios como guía de trabajo, es algo que, por un lado, el multilateralismo se fortalece y por otro lado es una herramienta de suma utilidad para los gobiernos nacionales y locales. Eso era lo que quería decir. No, nos encanta, Sí. coincidimos. Sí. Vamos a escuchar otra pregunta, tenemos 5 minutos todavía, así que por favor te escuchamos. Mucho gusto y gracias por el evento. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Jesús Salcedo, trabajo para ONU Habitat en la sede de Nairobi y soy el coordinador del Foro Mundial Urbano. Lo que me encantaría preguntarles a todos ustedes es, más allá de todas las ideas de los programas, estoy poniendo esta situación en los eventos que estoy participando, porque estamos curando el evento de la edición 12 del Foro Mundial Urbano en Cairo el siguiente año. La pregunta es, si ahora tuviéramos que escoger un programa, una iniciativa, un proyecto que puede cumplir con lo que dice el título del evento y que podemos usarlo para impulsar realmente la aceleración de la implementación de la Agenda 2030, ¿cuál sería? Ya sea desde el punto de vista de una ciudad como México, desde el punto de vista de una agencia de Naciones Unidas o desde el punto de vista de un gobierno nacional. Gracias. Pero si les parece, hacemos, pues ya que nos comprometimos a participar, respondemos todos. Respondemos todos y con esto cerramos, aunque sí tengo que decirles que nos van a quedar algunas preguntas en el tintero. Nos comprometemos desde el Secretario Ejecutivo de México a responderlas y publicarlas y responder a cada uno de los que están en la transmisión, así que ahora empezamos con Jessica y terminamos por acá con Carol. Hagamos una ronda de despedida y de respuesta. Yo creo que, si bien comentaba que ha habido, bueno, al menos desde nuestra experiencia, una importante colaboración con redes de ciudades, también con agencias de cooperación nacional y organismos internacionales.
No sé si, o sea, te referías únicamente a nivel global, a nivel regional o también a global, pero, o sea, creo que también existe, o sea, se puede tomar algún caso de éxito, o sea, creo que es difícil englobar todo en una sola iniciativa, pero también creo que esto nos podría dar la oportunidad de liderar algo a través de ONU Habitat con ciudades latinoamericanas, una mayor cantidad a lo mejor de las que estamos hablando ahora. O sea, que puede ser, no sé, no necesariamente de la creación de un grupo, pero sí de una red, sino de un grupo de trabajo. O sea, porque creo que existen ya el ecosistema y algunas instituciones sólidas que pueden aportar. Ustedes ya han colaborado mucho con CGLU, por ejemplo, pero también, o sea, si queremos ver un poco más allá de ese ecosistema o abrirlo, creo que sería una buena oportunidad en el foro urbano mundial para poder expandir eso a inclusive ciudades que todavía no figuran en el panorama, ¿no? O sea, creo que hay algunos mecanismos más o menos claros para las ciudades grandes, pero si se quisiera hacer algo más inclusivo, algo que está todavía por verse, pues podría ser un buen llamado para esta participación, ¿no? Desde ahí y ver no solamente Agenda 2030, sino nueva agenda urbana y también algunos otros aspectos del desarrollo. Esa sería mi propuesta. Adelante, Gracias. Bueno, de mi lado, creo que más que darte un proyecto concreto, que yo creo que es lo que buscas, un poco, creo que algunas características que creo que son importantes para tomar en cuenta cuando se busque ese proyecto, ¿no? Creo que es importante recordar, creo que ya se ha mencionado implícitamente mucho, que una de las cosas más importantes de la agenda es la integración entre esos 17 objetivos, ¿no? Entonces, todos sabemos que no vamos a alcanzar la agenda objetivo por objetivo, sino cuando la miramos de manera integrada. Y esa integración se da a nivel local, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en proyectos o iniciativas o actividades que no solo sean multinivel y multiactor, pero que también busquen integrar los diferentes objetivos en una sola iniciativa? Por ejemplo, ¿cómo pensamos en proyectos de movilidad eléctrica que tomen en cuenta temas de inclusión? ¿Cómo pensamos en iniciativas de digitalización, que son iniciativas que muchos de nuestros gobiernos están implementando, que también tengan un enfoque de productividad, de mejorar y cerrar brechas educativas, de mejorar y cerrar brechas en acceso a justicia, etcétera? Entonces creo que buscar aquellas actividades que no solo sean muy exitosas de cara a uno de los objetivos o dos, sino que realmente lleguen a la esencia de la agenda, que es el desarrollo en conjunto, ¿no? Y este avance conjunto, esa visión colectiva que son los ODS para nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Adelante, te escuchamos. Yo sí le voy a dar un ejemplo concreto. Yo sugiero que pongamos foco en un tema que me ha estado fascinando en los tiempos para acá, que es los presupuestos participativos. Y le explico por qué. En un tiempo en que la gente habla mucho de crisis de la democracia y de desprecio a la política, es la elaboración de los presupuestos en donde se concentra el ejercicio político. Y por lo tanto, si uno le da participación a la ciudadanía en la decisión de cómo el presupuesto es elaborado y cuáles son las prioridades que orientan el presupuesto, teniendo bien presente que los presupuestos tienen inflexibilidades a veces, ¿verdad? Hay cosas que hay que pagar, hay salarios, hay costos fijos, pero es darle al ciudadano y decirle, mire, de este presupuesto que yo tengo, 30% usted va a decidir cómo lo voy a gastar, si es en parques, si es en escuelas, si es en más buses, si el bus es eléctrico, si es diésel, si es bicicleta, si es bicicleta eléctrica, o sea, darle al ciudadano el poder de decidir la política para que el ciudadano sienta cuál es la responsabilidad del ejercicio democrático. El ejercicio democrático se da por la decisión. Y por lo tanto, las experiencias de presupuesto participativo que tenemos en Brasil, porque en otras partes en América Latina también se han hecho, son experiencias sobre las cuales yo creo que hay que reflexionar, porque ellas valoran dos cosas. Valoran el espacio urbano como un espacio de ejercicio de la política y valoran la democracia ciudadana lo más directa posible en la decisión de cómo las cosas se hacen. Gracias. Gracias, Antonio. Embajadora Carmen, vamos cerrando y sumando a esta respuesta. La pusiste complicada. Yo creo que no es complicada en cuanto a
a tratar de... Es complicado en cuanto a tratar de dar un ejemplo, ¿no? Es decir, yo comparto con lo que dice Antonio. Ahora, creo también que hay que pensar en las realidades que hoy tenemos. Tenemos crisis de todo tipo. Y quizás el decisor político, una vez que ha sido elegido, dice, bueno, a ver, la ciudadanía está eligiendo que privilegie las escuelas y en realidad quizás lo que tiene que privilegiar es conseguir el agua, porque tenemos ciudades hoy que no tienen agua para tomar. Entonces, creo que hay que pensar en una combinación de cosas en donde, si realmente se ha hecho un ejercicio democrático y hay un ejercicio efectivo en la conducción de tener en cuenta las prioridades por las que alguien fue elegido o por las que un conjunto de ciudadanos fueron elegidos, creo que hay que tener en cuenta esas cuestiones, los que se fijaron como prioridades y ahí sobre eso trabajar. Y comparto también la otra cuestión, que es el tema de no en todas las localidades, porque estamos en el ámbito de ciudades hablando, van a tener la misma cuestión o la misma problemática. Hay problemáticas que van a variar. Entonces hay que tener un poco de mano libre como para decir a dónde se enfocan, teniendo en cuenta esto que decías de la integración. Es decir, ¿es posible solucionar un problema dejando de lado todo el resto de lo que implica la Agenda 2030? No. ¿Es posible quizás abordar la problemática de 17 objetivos? Y posiblemente tampoco. Quizás esa priorización es una de las cuestiones fundamentales para poder resolver el problema. Gracias. No sé si te contesto, pero bueno. Abona, suma, Carol, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues DESA ya está trabajando mucho con Habitat y con PNUD en asuntos de ILD. Y realmente esto es lo que quiero seguir haciendo, porque no estoy diciendo que el ILD es la respuesta a todos los problemas que enfrentan las ciudades, pero es una herramienta que abre las puertas a todos, a presupuestos, a la planificación, a planificación inclusivo. Yo creo que hay muchas posibilidades y estamos viendo que muchas ciudades realmente están utilizándolos o para empezar estos procesos o para mostrar y compartir lo que ya están haciendo. Algunos no, en otros casos no. Así que ya que tenemos 5 años de experiencias con la ELV, yo creo que un próximo paso que tenemos que considerar es cómo proporcionar cooperación a las ciudades que tienen interés a utilizar los ILD más para estos outcomes. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que los presupuestos participativos son un gran ejemplo. Además en México sí tenemos mucho avance porque te definen el rumbo, no al específico, pero sí le das esta capacidad al ciudadano de decidir hacia dónde quiere tener los recursos. Entonces yo creo que yo me sumaría en parte a las respuestas de un ejemplo concreto de los presupuestos participativos y yo creo que en México ya tenemos una larga trayectoria, se han movido mucho y va más allá del partido político que gobierne las ciudades, es el ciudadano tomando la decisión. Entonces, bueno, yo como participo en el de mi colonia, te puedo decir que es un buen ejemplo. Pues no me resta más que agradecerles a todo el equipo de la Delegación de México, a todos mis colegas de México que se sumaron esta tarde y a todo el resto de los invitados y los ponentes, muchas gracias. Y mantengamos este diálogo abierto, los invito y les pido que nos comprometamos a mantener este canal de diálogo. Muchas gracias y pues nos encontramos en los siguientes eventos. Gracias a los que se conectaron a través de Facebook, les compartiremos las respuestas y gracias a todos por estar aquí.